Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Profesora, nos encontramos en el hogar infantil Copitos de Nieve de la vereda Mediana Naranja. El día de hoy, nuestro grupo ha querido verificar en este lugar cómo se encuentran los diferentes componentes que se deben de tener en cuenta para el buen funcionamiento, ¿no? Entonces, yo, Francine Ginoscue, específicamente le voy a hablar del componente familia, comunidad y redes, lo cual verificamos y se ha tenido en cuenta en este hogar infantil. Primeramente, teniendo en cuenta que la caracterización, ¿no? La caracterización que se debe pues hacer, donde se tiene en cuenta lo que son las redes familiares, sociales, aspectos culturales y étnicos, lo cual es importante y fundamental porque de allí, de todos esos aspectos es donde van a salir los diferentes temas para las planeaciones, para realizar el cronograma de acompañamiento a formación a padres de familia. Por lo cual, pues, se puede decir que este lugar cumple con este estándar, ¿no? También hemos verificado lo que son los registros civiles, lo cual es muy importante que los usuarios lo tengan al día. Como podemos evidenciar, aquí está toda la documentación de los niños que hacen parte de este hogar infantil. Está todo en el debido orden, podemos evidenciar el registro civil de cada uno de los niños que pertenecen a este hogar infantil. Entonces, por este lado, pues podemos decir que no hay ningún inconveniente, pero sí debemos tener en cuenta, como pueden observar aquí al fondo, se encuentran lo que son las rutas de atención en caso de una vulneración de derechos hacia los niños. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las rutas de atenciones a donde nosotros se deben dirigir en un caso de que haya un maltrato, haya maltrato intrafamiliar, que haya violación, que los niños no cuenten, como lo decíamos ahorita, con el registro civil, porque lo que es el registro civil es algo muy importante. El hecho de no tenerlo se le está vulnerando un derecho allí al niño. Como se dice constitucionalmente, todos tenemos derecho a una identificación, a una nacionalidad, a un nombre. Entonces, en un caso de que un usuario no cuente con este documento tan esencial, es precisamente donde se activa una ruta, a donde se debe dirigir a las diferentes instituciones ante cualquier inconveniente que se presente. Tenemos en cuenta la Fiscalía, la Comisaría de Familia, las instituciones de salud, a donde nos debemos dirigir siempre con el fin de que protejamos los niños y que velemos por los derechos de ellos. También encontramos lo que dentro de este componente familia, comunidad y redes encontramos lo que es el pacto de convivencia, lo cual también aquí el hogar infantil cuenta con este respectivo documento a tener en cuenta, como lo pueden evidenciar. Dentro del pacto de convivencia es donde se plasman todos aquellos acuerdos que se deben de tener en cuenta para el buen funcionamiento del hogar como tal, para que haya una armonía, una sana convivencia entre todos, donde tienen en cuenta horarios de entrada y siempre se debe tener en cuenta al niño con el fin de como lo decía anteriormente, de velar por sus derechos, ante todo que prime el respeto hacia ellos, de que no se haya maltrato ni ninguna vulneración de derechos. Entonces, esto es esencial para una sana convivencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, profesora. Mi nombre es Lorena Morales. A mí me correspondió el componente salud y nutrición. Es lo que vamos a identificar, lo que hay aquí en el hogar comunitario Copitos de Nieve. Entonces, pues aquí identificamos que está el control de crecimiento y desarrollo, las vacunas y pues lo esencial que es la EPS. También pues pasamos a mirar donde contamos con lo de la minuta patrón,
También está el formato del plan de saneamiento básico y también identificamos dónde se encuentran las cosas de implemento de cocina. También se encuentra donde pues está en un lugar adecuado, donde pues los niños no alcanzan pues a coger las cosas. También acá encontramos lo que es la cantidad para usar lo que es el hipoclorito, pues para desinfectar lo que son las cosas, para trabajar con nuestros niños y niñas. Y pues se encuentra el lavadero, donde pues también no está al alcance pues de los niños. Eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y profesora. Me corresponde el componente de procesos pedagógicos, lo que podemos en el día de hoy identificar dentro de este componente en la unidad Copitos de Nieves es el proyecto pedagógico, que es muy fundamental, que se debe tener en cuenta dentro del contexto y cultura. El proyecto pedagógico debe ser primeramente con los dinamizadores y docentes, donde deben realizar el proyecto pedagógico identificando dentro de la misma comunidad. Debe tener cuál es el enfoque, a qué se quiere, el objetivo y lo que se quiere lograr durante ese año. Entonces, y de la cultura y de las creencias. Para asimismo, a través de este proyecto y referente a la caracterización, realizar las diferentes planeaciones, que las planeaciones deben ser muy significativas dentro del entorno del niño. Debemos de conocer que la cultura de ese niño, el contexto familiar, el por qué, el para qué, debido a que muchos de nosotros podemos tener un tema y muchos de nuestros niños no tienen un papá ni una mamá, viven con abuelos. Entonces es muy fundamental tener en cuenta este proyecto pedagógico y la caracterización. El proyecto pedagógico y la caracterización van muy de la mano para asimismo a realizar lo que es la planeación pedagógica. Entonces la planeación pedagógica identificamos que son los diferentes rincones, como el rincón del juego, la pintura. En este hogar lo identificamos que tienen un salón para pintar, que tiene las pinturas al alcance de los niños, como se debe de ser, los colores, las tijeras, también el rincón de los libros, que son para estimular al niño a la lectura. Tenemos el rincón del juego, donde también tenemos los diferentes juegos para que los niños puedan desarrollar. El rincón de la música, para que el niño identifique. Igualmente, como lo decía, estos rincones de la música deben estar al alcance de los niños. Entonces, aquí lo podemos observar que están demasiado altos para que el niño los pueda manipular. Entonces, es como algo que identificamos. También tenemos el rincón de acá, donde también podemos jugar con ellos, donde también pueden hacer donde también pueden dormir, acá con las colchonetas, podemos hacerle los diferentes estímulos. Entonces, y debemos desarrollar en ello. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Tálaga y vamos a hablar del componente de talento humano. En este hogar vamos a encontrar o a identificar cuál es la hoja de vida de la madre comunitaria, donde vamos a identificar que hayan los antecedentes, que haya un contrato, pero que también haya una capacitación o una formación de la madre comunitaria, donde debe de haber una experiencia, donde debe de haber unos conocimientos previos para poder adquirir la formación al talento humano. Es muy importante también dentro de la hoja de vida contar con la contratación, en la cual se va a especificar qué duración va a tener el contrato, donde debe tener los periodos que se va a pagar ese contrato, una fecha de inicio, una fecha de finalización y por supuesto la firma donde va el contratado. También es muy importante también ver las cualificaciones del talento humano donde se van a formar previamente, donde va a ser la cualificación
para poder tener los conocimientos de la modalidad o del servicio que se va a prestar. También se debe identificar una póliza de seguro tanto del beneficiario, donde debe de estar los antecedentes, pero también, como ya lo dijimos, debe de contar con pensión, debe de contar con salud, pero también con riesgos laborales. Eso sería por el momento. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francine Tálaga. Voy a hablarles sobre el componente ambientes educativos y protectores. Primeramente vamos a hablar del espacio físico. Nos habla que aquí debe estar en un sitio que esté fuera de riesgos, como por ejemplo, la inundaciones, los deslizamientos, que no vayan cerca de redes de alta tensión, que la fluidez del tráfico pues no sea mucha, y también nos habla de pronto que no esté cerca de batallones o que esté de pronto alrededor allá en sitios contaminantes, como por ejemplo los botaderos, los rellenos sanitarios. Entonces tiene que la persona encargada pues verificar que todo este sitio esté en buenas condiciones para poder que funcione pues lo de las instalaciones físicas, ¿sí? donde se agrupan, donde están los niños y las niñas. También vamos a hablar de los elementos que se encuentran, ¿cierto?, dentro de esta estructura física, como son las puertas, como son las ventanas, los pisos. En este caso el piso es un piso adecuado porque es un piso donde no puede ser que sea muy liso para que los niños de pronto vayan a evitar hacer accidentes. Las puertas y las ventanas, si en caso que fueran de vidrio, pues no pueden estar rotos, tienen que estar en buenas condiciones. Y en este caso, pues en este sitio vemos que las puertas y las ventanas son de madera, ¿sí? Entonces de pronto no habría ese riesgo. También nos habla de la seguridad que los niños y las niñas deben de tener acá adentro, donde no deben haber de pronto los tomas, las instalaciones eléctricas, que los tomas estén protegidos. También vemos que de pronto en los electrodomésticos, en este caso aquí vemos que los ventiladores, los televisores, las neveras, todo eso estén fuera del alcance de los niños para evitar riesgos, de pronto sustancias tóxicas, de pronto elementos cortopunzantes también tienen que estar alejados de los niños. Y en este caso podemos ver aquí en la cocina, ¿cierto?, que para evitar todos estos riesgos aquí hay una reja donde los niños, pues para impedir que los niños de pronto vayan a sufrir estos riesgos de accidentes, acá dentro de la cocina. Los tanques, también si hay tanques tienen que tener protectores, rejas para que de pronto los niños no vayan a sufrir accidentes. También vemos que aquí deben haber, ¿cómo se dice? Deben haber instalaciones que cuenten o que se adecúen, por ejemplo, con niños que tengan discapacidades, que hayan como unas adecuaciones para estos niños que tengan discapacidades. Y también es muy importante, ¿cierto?, que también hayan corte porque me equivoco. Vamos a hablar del componente administrativo y de gestión. Aquí vamos a hablar sobre cómo el operador va a manejar o a dar unos buenos recursos al programa. Dentro del componente debe de haber unas actas donde se especifique las capacitaciones al talento humano, pero también donde debe de tener una formación previa, donde debe de haber una inducción, donde nos informen o nos indiquen sobre con qué consiste el programa, qué modalidad se va a trabajar, pero también es muy importante conocer con anterioridad qué familias se van a manejar o qué familias se van a llevar estos contratos. El administrador debe de tener unas actas donde debe de haber unos talleres previos, donde debe de haber una formación previa para poder brindarles a las familias. Como componente administrativo también deben de tener unos archivos donde van a manejar los documentos de las familias, donde debe de ser de uso privado para que no haya una información a terceras personas.
También se debe tener en cuenta de que deben de tener un buen manejo ante la Cámara de Comercio, donde debe estar todo legalmente constituido para poder brindar como operador el servicio a las familias o a la comunidad que se requiera. También es muy importante poder conocer cuáles son los gastos, los ingresos para este proyecto, para este programa, para poder cumplir con metas, con avances y con proyecciones. Y esto nos sirve para poder tener un buen manejo del programa y poder llegarles a las familias. Se deben de tener también un cronograma donde debe de informar cuáles son esas proyecciones, pero también hay que evaluar a las familias, donde se debe de brindar si se está cumpliendo o no con el objetivo. Entonces es muy importante que como administración podamos tener un buen manejo tanto de archivos del año pasado como de este año. También es el encargado de manejar las carpetas tanto de los beneficiarios como del talento humano para tener una información o un archivo cuando se necesite. Entonces, el administrativo es el encargado de que haya una buena verificación o un buen servicio a las familias. Muchas gracias.